Canadá es un país de América del Norte que se caracteriza por su extensión superficial. Son casi 10 millones de kilómetros cuadrados de tierras emergidas. Para ser exacto, 9.984.000 kilómetros cuadrados. Esta superficie lo hace el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. También, por amplia diferencia, es el país con mayor longitud de costas a nivel mundial. Son 243.000 kilómetros, que es más del doble del país que le sigue, que es Indonesia, con 99.000 kilómetros. También incluye un vasto territorio insular de islas, por un total de 1.545.000 kilómetros cuadrados. Posee un límite internacional terrestre que es el más largo existente, de unos 8.891 kilómetros. 8.891 kilómetros con los Estados Unidos. Otra característica del país es su localización extrema boreal. Todo el territorio se encuentra al norte del paralelo de 40 grados norte. Y su extremo septentrional se acerca a menos de 800 kilómetros del Polo Norte. Debe haber pocos países que hayan sido tan dinámicos en la composición de la población y en su cultura como el Estado canadiense. En su enorme territorio habitaban ancestralmente un centenar de naciones indígenas, hoy denominadas como iroqueses, hurones, algonquinos, Dene, Haida, inuits y muchos más. A partir del año 1496, el rey Henry VII de Inglaterra otorgó a John Cabot, el derecho a navegar en busca de vías de comercio en dirección de Asia y otras tierras no reclamadas por otros reinos cristianos. El 14 de julio de 1497, Cabot, o sea Gaboto, y su tripulación del barco llamado Matthew llegaron a Norteamérica, ya sea el Labrador, Terranova o la isla del Cabo Bretón. En 1604 se instaló el primer establecimiento europeo al norte de Florida por parte de exploradores franceses. Primero en St. Croix Island, en la isla de Santa Cruz, o sea, hoy se llama Maine, es el estado de Maine, y luego en Port Royal, en Acadia, que hoy es Nueva Escocia. En el año 1608, Champlain construyó una fortaleza en el lugar que hoy está la ciudad de Quebec. En el siglo XVII quedaron establecidas las colonias europeas, francesa y británica, en la región nororiental de América del Norte, hoy territorio canadiense. Luego de la Guerra de los 7 Años entre Inglaterra y Francia, y como resultado de la misma, por el Tratado de Madrid de 1763, que formalmente terminó con la guerra, Francia le cedió a Inglaterra gran parte de Canadá en intercambio con algunas colonias en el Caribe. Las condiciones, el futuro territorio canadiense, lo que son las provincias marítimas, Quebec y Ontario, se fue constituyendo con núcleos poblados, francófonos y anglófonos, intercalados con comunidades de poblaciones nativas. Hacia el oeste, el territorio se fue incorporando paulatinamente al dominio británico, con un rol principal de la Hudson Bay Company, la compañía de Hudson Bay, que manejaba el comercio de pieles y en general el abastecimiento de las comunidades que se fueron estableciendo en este vasto territorio. Muchas de ellas francesas, de exploradores franceses, con mujeres nativas, lo que hoy se llaman los métis o mestizos.
Como resultado de esta historia esquematizada muy sintéticamente, se fue generando una cultura dominada políticamente y en gran medida también culturalmente por las colonias británicas, que se mantuvieron leales a la corona inglesa y una importante población francófona en Quebec y algunas comunidades también francófonas en las provincias marítimas. Hasta la primera mitad del siglo XX fueron llegando olas de inmigrantes dominantemente europeos, sobre todo británicos, pero también alemanes, escandinavos, holandeses y franceses, que no cambiaron en demasía las características culturales de la sociedad en formación, que siguió manteniendo la primacía mayoritaria, tanto institucional como política, de las raíces inglesas. De todas maneras, en las regiones de predominancia francófona se mantuvieron algunas modalidades culturales heredadas de las antiguas colonias francesas. En la segunda mitad del siglo XX, la llegada de inmigrantes se aceleró y continuaron llegando personas de varias naciones europeas, incluyendo escandinavos y germánicos, europeos del sur, como italianos y griegos, y un número importante de gente proveniente de las naciones eslavas y del Medio Oriente, también del sudeste asiático y de China. En el correr del siglo XXI, la llegada de inmigrantes asiáticos, sobre todo de la India, se aceleró, así como de China y otros países de esa región del planeta, como Filipinas, Corea, Japón, Vietnam, entre otros. Con todo, a pesar de los cambios graduales de su composición étnica, su población sigue siendo mayoritariamente de origen y raíz europea. Se puede decir que casi el 30% son de descendencia británica, un 15% francesa y otro 15% germánica, incluyendo casi un 10% de Alemania, 3% escandinavos y un 2% sobre todo holandeses. Los europeos del sur son fundamentalmente italianos, que superan todavía el 5%, a lo que se agregan los griegos, portugueses y en menor grado españoles. Nuevamente han estado llegando inmigrantes eslavos, sobre todo polacos y ucranianos, así como se incrementó la inmigración india y también la china. La población autodefinida en los censos como negra asciende a un 5% y provino fundamentalmente del Caribe y en menor grado de países africanos o incluso de los Estados Unidos. A pesar de la numerosa inmigración de diferentes países del mundo, todavía existe un número importante de comunidades nativas indígenas que asciende a 5% de la población total. La situación demográfica y la composición étnica de Canadá ha continuado evolucionando hasta bien entrado el siglo XXI. Como se pudo apreciar en lo expresado anteriormente, nuevos contingentes de inmigrantes llegan en forma continua. En los hechos se ha comprobado que los países que más contribuyen a este crecimiento poblacional del país ya no son los países de Europa occidental. Hay que recordar que estas sociedades europeas, ellas mismas están experimentando un descenso pronunciado del crecimiento vegetativo con menos de 1.3 o 1.4 hijos por mujer. Solamente se mantiene la inmigración desde algunos países de Europa Oriental, como Polonia y Ucrania. Sin embargo, la India, Medio Oriente, China, algunos pueblos del Caribe y en cierta medida los países africanos han incrementado su aporte demográfico a la sociedad canadiense. Estos cambios a nivel del origen étnico de nuevos habitantes de Canadá está produciendo modificaciones graduales del panorama cultural, actitudes y costumbres en muchos lugares del país, sobre todo donde se han establecido estos inmigrantes, particularmente donde son mayorías relativas. En ese sentido, ciudades como Toronto, Montreal, Vancouver y Ottawa están recibiendo una cuota cada vez mayor de los ingresos poblacionales recientes. Han habido cambios en los hábitos de consumo, en las vestimentas y en las costumbres gastronómicas, como por ejemplo el hábito de comer shawarma o comida con curry, son claramente visibles en varias áreas del país. De todas maneras, las estructuras
institucionales y funcionales de la sociedad canadiense se mantiene con escasas modificaciones. En primer lugar, porque los nuevos inmigrantes aprenden las lenguas del país, las lenguas predominantes del país, sobre todo el inglés y también el francés, adaptándose también a los requerimientos administrativos, burocráticos y financieros de un país que mantiene sus estructuras legales tradicionales. El país está manteniendo sus estructuras legales tradicionales de origen británico o con una influencia francesa en Quebec. Y del mismo modo se percibe que la influencia de los recién llegados puede tener efectos menores, pero probablemente no significativos, en las creencias religiosas y costumbres casi rituales de la sociedad canadiense, como lo son las conmemoraciones y festejos periódicos, tales como Halloween, las Navidades, las Pascuas cristianas, Canada Day, o sea, el Día de Canadá, y otras más.